Abran sus Biblias en el libro de Hebreos capítulo 6. Esa va a ser nuestra lectura bíblica del día de hoy. Hebreos capítulo 6. Y le voy a invitar a que se ponga de pie conmigo en reverencia a la palabra del Señor. Hebreos capítulo 6 dice así: Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios lo permite. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y cardos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto, como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Oremos. Señor, en esta mañana, primeramente te damos gracias a ti, Señor, por tu gran misericordia. Nos has dado de tu aire para respirar el día de hoy, de tu alimento. Has sido bueno, Señor, y te damos gracias. Hoy en el día del Señor pedimos que perdones nuestros pecados, nuestras faltas. Queremos, Señor, honrarte. Nuestro propósito este día es que tú recibas gloria, que nosotros seamos edificados a través de tu palabra y que los pecadores no arrepentidos vengan al arrepentimiento y a la fe en tu Hijo Jesucristo. Señor, te pido que nos ayudes a que cada uno de nosotros recibamos tu palabra con humildad, con solicitud, con entusiasmo, incluso si es una corrección, una disciplina, que seamos diligentes al escuchar tu palabra, buscar obedecerla. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, para que tú seas glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. Y ahora vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Continuamos en nuestra serie, Las evidencias inconfundibles del verdadero creyente. Este es el sermón número 13. Y hoy estudiaremos el capítulo 2, versículo 28, al capítulo 3, versículo 3. Y a manera de repaso, la semana pasada estudiamos los versículos 20 al 27 del capítulo 2. Y aquí aprendimos que los anticristos o falsos maestros están activamente tratando de engañar a los creyentes. Estos usan como armas la mentira y el engaño, mientras que los verdaderos creyentes contrarrestan sus ataques con el conocimiento de la palabra de Dios aplicada a sus vidas, sabiendo que cuentan con la iluminación del Espíritu Santo
quien les guía a toda verdad y les capacita para obedecerla. Y estos son motivados por la promesa de salvación del Señor Jesucristo. Y así llegamos al pasaje de mi exposición del día de hoy. El tema de este sermón es preparándose mientras Él vuelve. Preparándose mientras Él vuelve. Vamos a leer ahí primera de Juan capítulo 2, 28 al 3:3. Dice así. Y ahora, hijos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mi proposición es la siguiente. Tú, como hijo de Dios, estás mandado a perseverar en el conocimiento de Cristo, como también en imitar la justicia y la santidad de tu Padre Celestial, mientras esperas el rescate final de tu Salvador en su segunda venida, el regreso del Rey Jesús. Esa es mi proposición. El bosquejo, tengo 3 encabezados, se los voy a dar por adelantado como siempre. El primer encabezado es los elementos de la preparación. Los elementos de la preparación. Ahí vamos a estudiar el capítulo 2, versículo 28 y 29. Encabezado número 2, los motivos de la preparación. Los motivos de la preparación. Ahí vamos a estudiar los versículos 1 al 3 del capítulo 3. En este segundo encabezado específicamente vamos a estudiar el versículo 1 y el versículo 2. Y mi encabezado número 3 es la respuesta a la esperanza bienaventurada. La respuesta a la esperanza bienaventurada. Ese es el versículo 3 del capítulo 3. ¿Okay? Entonces, veamos ahí el encabezado número 1. Los elementos de la preparación. Y el subencabezado ahí sería perseverando en conocerlo. Perseverando en conocerlo. Esto es a Cristo. Eso es en el versículo 28 del capítulo 2 de Primera de Juan. Léalo ahí conmigo. Dice, y ahora, hijos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. La frase "y ahora" nos indica que Juan está concluyendo una sección y está transicionando. Esto nos obliga a recordar el contexto inmediato anterior, donde Juan nos enseñó a no amar al mundo y a saber que el mundo, trata de seducirnos. Esto lo vimos en el capítulo 2 del versículo 12 al 17. También nos habló de los falsos maestros que salieron de la iglesia, los apóstatas, a los que él llama anticristos, y que estos están tratando de engañar a los creyentes con su falsa doctrina. Eso lo vimos en el capítulo 2 del versículo 18 al 27. Y es aquí en el versículo 28 que Juan está transicionando, diciendo, y ahora, hijos, permanezcan en él. Entonces, es a la luz de estas amenazas, el mundo y los falsos maestros, que Juan ordena a los creyentes a permanecer en él. Esta es la mejor defensa en contra de los ataques del mundo y de los falsos maestros. La perseverancia en Cristo, esa es la mejor defensa. Esto es perseverancia en el conocimiento de Cristo.
Esto es un mandato. Esto es un verbo imperativo. Y también es un verbo presente activo. Esto denota una acción continua. Es decir, el creyente todo el tiempo, no solo por un tiempo, sino todo el tiempo, está estudiando la Biblia. Y esta perseverancia en el conocimiento de Cristo, en la palabra de Dios, tiene un propósito, tiene un objetivo. Esto habla, hermanos, de que el creyente es intencional en lo que hace. Vea el versículo 28 conmigo. Dice, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Vemos el indicador de propósito en la palabra para. El propósito de perseverar es que cuando Jesucristo sea manifestado, en griego, phanero, esto es cuando venga por los suyos en el evento escatológico conocido como el rapto de la iglesia. Estos, los creyentes, tengan confianza, certeza de su salvación. La perseverancia en Cristo es lo que proporciona la certeza de la salvación en el cristiano. Serán irreprensibles. No se les puede acusar de no perseverar, pues obedecieron el mandato de Dios a perseverar, de mantenerse en Cristo. ¿Y por qué decimos que esta manifestación es el rapto de la iglesia? Unos versículos más adelante, en el capítulo 3, versículo 2, Juan utiliza el mismo verbo, manifestar, phanero, para indicar que los creyentes todavía no son lo que serán. Y que cuando Cristo se manifieste, los creyentes serán semejantes a Él. En el evento escatológico conocido como el rapto, los creyentes serán transformados. En un momento estudiaremos más ese pasaje. Esto es lo que Juan tiene aquí en mente. Esto es a lo que él se refiere cuando habla de Jesús, de la manifestación de Jesús. Pero los que no perseveran en Cristo, estos serán avergonzados en su venida. El verbo avergonzar está en voz pasiva. Y ustedes ya saben que una voz pasiva significa que el sujeto no está haciendo la acción, sino está recibiendo la acción. Es decir, está recibiendo la acción de ser avergonzados. Serán avergonzados. Y esto es por Dios. Este es lenguaje de juicio. Esto solo indicará que nunca fueron creyentes. No es que perdieron su salvación, sino más bien que nunca la tuvieron. Pues no perseveraron en la santidad, no dieron fruto. Eso es el resultado de no perseverar. Ese es el resultado de no permanecer en Cristo. Recordemos que la perseverancia o la permanencia en la palabra de Dios está ligada a la realidad salvífica de una persona, así como la no perseverancia en la palabra de Dios está ligada a la realidad de la falta de una fe salvífica. Jesús dijo esto en Juan 8:31. Él dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos. El no permanecer en la palabra de Cristo es evidencia de no ser discípulo, lo que equivale a no ser creyente. Por eso el falso cristiano, el falso creyente será avergonzado. Note ahora la última frase ahí en el versículo 28. Esta dice, en su venida. Esta venida, en griego, parusía, habla no de un evento escatológico en particular, como el rapto, sino más bien de la totalidad de todos los eventos escatológicos que tomarán lugar en un periodo de tiempo y espacio específicos, los cuales están relacionados con la segunda venida de Cristo. La parusía, como se le conoce teológicamente, la segunda venida de Cristo, es un evento escatológico que está compuesto de diferentes eventos y etapas.
en el orden siguiente. 1. Lo que va a suceder en esa parusía, en ese evento, en la venida de Cristo, el primer evento que va a ocurrir es el rapto de la iglesia. Este es el evento que Juan, aquí en 1 de Juan, tiene en mente. Luego le siguen los 7 años de la tribulación. Y luego el retorno físico de Cristo a la tierra. Esto es al final de los 7 años de la gran tribulación. Y luego el reino milenial de Cristo sobre esta tierra. Y terminará esta parusía cuando Cristo entregue el reino al Padre. 1 Corintios 15, 24. Por falta de tiempo, no voy a explicar todo lo que es esta parusía. Esto será tema para otras predicaciones. Pero en la parusía, desde el principio a fin, los creyentes, los cuales han perseverado en Cristo, se regocijarán grandemente. No así los falsos creyentes. Para ellos será juicio y condenación. Para los incrédulos, para los falsos creyentes. Este es el primer elemento de la preparación de los creyentes. Estos perseveran en el conocimiento y en la obediencia a Cristo, sabiendo que Él va a volver. Veamos el siguiente elemento de la preparación. Versículo 29. Practicando la justicia. Practicando la justicia. Ese es el subencabezado. Practicando la justicia. Versículo 29 dice, si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El versículo es básicamente una cláusula condicional, donde la prótesis es si saben que Él es justo. Puede verla ahí conmigo en el versículo 29. Y la apodosis es saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y ustedes ya saben que si se cumple la primera, también se cumple la segunda. Esas son las condiciones de una cláusula condicional. Ahora, para entender con exactitud qué está diciendo Juan, debemos entender 2 verbos. El primer verbo es saber, al inicio del versículo, ahí en la prótesis, de la raíz griega oida, que tiene el sentido de un conocimiento cognitivo y por su construcción gramatical da la idea de la posibilidad de conocer algo. En este caso, si la audiencia de Juan sabe que Cristo es justo, no que si es justo, ya sabemos que es justo, sino más bien si ellos saben eso, si ellos tienen ese conocimiento cognitivamente. El otro verbo es también saber, es traducido saber, y ese está al inicio de la apodosis. Este viene de la raíz griega ginosco, y este tiene la idea de conocer algo no solo cognitivamente, sino además por experiencia. Ginosco también se puede traducir como reconocer. La idea aquí, hermanos, es conocer para reconocer. Esa es la idea del versículo 29. Los cristianos no solo perseveran en el conocimiento de la palabra de Dios, sino que saben que Cristo es justo. Y como ellos saben eso, reconocen esto, entonces ellos practican también la justicia. Es como una causa y efecto. Ellos saben que Cristo es justo, por consiguiente, de manera natural, por ende, ellos hacen lo mismo. Practican la justicia. Y esto da evidencia de que han nacido de Él. Como dice el versículo 29. Los que practican, los que hacen justicia, han nacido de Él. El verbo nacer es el mismo verbo usado por Juan en el capítulo 3 de su evangelio, cuando narra la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, donde nuestro Señor explicó la doctrina de la regeneración. De esta doctrina es de la que está hablando Juan aquí. Él está diciendo que los creyentes son nacidos de Dios. Juan 1:13 dice que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Esto se refiere a los que habían creído en Cristo. Estos fueron engendrados o nacidos por Dios.
El texto dice que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre. Es decir, esto no fue algo natural en ellos. Ellos no desearon nacer, ellos no buscaron nacer. Ellos no heredaron la salvación. No, si estos creen ahora, es porque han nacido de Dios. Dios los engendró espiritualmente. Dios los hizo nacer de nuevo. Es lo mismo que Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3, versículo 8. Dice, el viento sopla donde quieres, el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dios en su soberanía, Él hace que aquellos que Él ha elegido nazcan de nuevo. No es algo que el hombre tenga control, ese es el punto. Ese es el concepto que Juan está introduciendo aquí en el versículo 29. Los creyentes son regenerados porque nacen de la voluntad de Dios. La idea de 1 de Juan 2:29 es que como Dios es justo, los que son nacidos de Él también son justos. Se parecen. Esto quedará más claro en los siguientes versículos. Esa es la idea del versículo 29. Se parecen a su Padre porque han nacido de Dios. Hermanos, todo creyente verdadero practica la justicia en sus relaciones, en su trabajo, en la escuela, en su familia, para con su esposa, para con su esposo, para con sus hijos, para con sus amigos. No busca hacer cosas injustas. No miente en la declaración de impuestos, en las formas de gobierno. No hace trampa, paga sus deudas, hace lo que es correcto. Pues al final del día solo está imitando a su Padre Celestial. Ellos son justos y aman la justicia porque Dios es justo y ama la justicia. Son nacidos de Él. Antes de iniciar mi pastorado, trabajé en ventas, vendí paneles solares, vendí carros, hipotecas. Y tristemente, muchas personas, con el fin de ahorrarse algunos dólares, están dispuestos a mentir en sus aplicaciones. Y tristemente, cristianos o personas que se llaman cristianas están dispuestos a falsificar información con el fin de ahorrarse algunos dólares. Eso es injusticia. Hacer lo justo. Vea el pasaje una vez más conmigo. Véalo ahí en el versículo 29. Si saben que Él es justo, saben también que todo, no alguno, todo, el que hace justicia es nacido de Dios, es nacido de Él. El hacer justicia es practicar la justicia, es vivir practicando la justicia, es hacer lo que es correcto. Eso es hacer justicia, lo que es correcto. Aunque salgas perjudicado. Eso es hacer justicia. Y los creyentes hacen eso porque se parecen al Padre, porque son sus hijos. Esto va a quedar más claro en un momento. Primera de Juan, capítulo 3, del 7 al 8, dice, hijos míos, que nadie los engañe. Escucha el lenguaje. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo, como Dios es justo. Es bien sensible, es bien simple. Ustedes ya saben, a estas alturas de la carta, ya saben que para Juan las cosas son en blanco y negro. No hay áreas grises. ¿Eres o no eres? Es que escucha el lenguaje. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Y el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Simple. El que practica la injusticia es del diablo, no es un creyente. Así que el creyente verdadero, hermanos, se prepara para el regreso de Cristo, perseverando en el conocimiento de Él y practicando la justicia, haciendo lo que es correcto. Estos son los elementos de la preparación.
Esos son los elementos de la preparación, el encabezado número 1. Pero ¿qué le motiva al creyente? Veamos el segundo encabezado. Los motivos de la preparación. Los motivos de la preparación. Aquí vamos a ver los versículos 1 y 2 del capítulo 3. El primer subencabezado ahí es el amor del Padre. El amor del Padre. Primera de Juan 3:1. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y esos somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Juan continúa hablando de la preparación del creyente mientras Cristo regresa y ahora pasa de indicar lo que estos deben hacer a lo que ellos deben observar. En el primer encabezado fue lo que ellos deben hacer. Ahora es lo que ellos deben observar, lo cual funciona como una motivación para sus vidas. Juan inicia con el verbo miren. Esta es una exclamación imperativa, es un verbo imperativo que manda a los creyentes a observar con detenimiento, atención y admiración la clase de amor que Dios el Padre le ha dado a sus hijos, a los que Él ha hecho nacer de nuevo, a los que Él ha engendrado. Esta clase de amor no es cualquier amor, es el amor de Dios mismo. Es un amor que denota calidad y no cantidad. Esta calidad es de calidad asombrosa. La frase cuán gran en realidad es una sola palabra en griego, pótamos. Y este es un adjetivo. Y ustedes saben que un adjetivo funciona como un modificador o describe un nombre o un sustantivo. Aquí está describiendo qué clase de amor es el que Dios nos ha dado. Cuando es usado este verbo, o este adjetivo, perdón, siempre implica asombro, siempre implica asombro. Por ejemplo, déjenme darles solo un ejemplo. Mateo 8:28 dice, los hombres se maravillaron y decían, ¿quién es este que aún los vientos y el mar obedecen? Aquí los hombres están maravillados por Jesucristo. Y la pregunta no es quién es como quien busca saber su nombre y apellido, sino qué clase de hombre. ¿Qué clase de hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Esto es lo que Juan quiere transmitir. Él quiere comunicar lo asombroso, lo especial, lo único del amor que Dios le ha dado a sus hijos. ¿Notaste? No que le dará, sino que le ha dado tiempo pasado. Esto no será una realidad, esto es una realidad. Los creyentes ya gozan de este amor, de este maravilloso amor de parte de Dios. Fue su maravilloso amor electivo la razón por la cual nos hizo nacer de nuevo. Fue por su amor que nos salvó de la condenación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y lo maravilloso de este amor es que seamos llamados hijos de Dios. Note que no nos llamamos a nosotros mismos hijos de Dios, sino que alguien más nos llama. Seamos llamados. Una vez más, este es un verbo en voz pasiva. Nosotros no nos estamos llamando hijos de Dios, alguien más nos llama hijos de Dios. Las implicaciones de esto es que ningún hombre puede autollamarse hijo de Dios. No toda la humanidad es llamada hijo de Dios, solo aquellos que Él hace nacer de nuevo. Es a ellos y solo a ellos que Dios les llama mis hijos. Hay exclusividad aquí.
Usted no se llama a usted hijo de Dios. Él le da a usted ese título. Él lo llama así. Hermanos, qué privilegio inmerecido para ti y para mí. Pues tú y yo no somos diferentes del resto de la humanidad. No había algo diferente en ti o en mí, algo que hiciera a Dios escogerte. Al contrario, Dios, sabiendo que somos pecadores, corrompidos hasta los tuétanos, soberanamente nos escogió y decidió amarnos con su gran amor, con su inigualable amor. Y tú y yo no contribuimos en lo absoluto y nunca lo haremos. Este título que Él nos concedió, hijos de Dios, nunca será removido. Si ya eres hijo de Dios, siempre lo serás. Es por esta razón que Juan añade ahí al final, y eso somos. ¿No es esto maravilloso? ¿Acaso no es esto digno de detenerse y admirar y ser asombrados por Dios, nuestro Padre? Pregunto, ¿acaso esto no comunica seguridad de salvación? ¿Acaso este gran amor de Dios por nosotros no es un motivador para seguir perseverando y viviendo justamente? La respuesta es absolutamente. Claro que sí lo es. Esto es un motivador. Ese gran amor inigualable de Dios para con nosotros pecadores es un gran motivador. Es un gran motivador para la iglesia, para seguir perseverando en el conocimiento de Cristo y para vivir vidas justas hasta que Él regrese. Eso es lo que tiene en mente Juan. Hermanos, por tal razón, los creyentes verdaderos no tienen nada que ver con el mundo. Juan ya ha argumentado esto. Y el mundo no nos conoce. El sentido de conocer es de entender. El mundo no entiende por qué el creyente lee, estudia la Biblia y se somete a las órdenes de Dios expresadas en su palabra. No lo entiende el mundo. No nos conoce. El mundo rechaza todo esto. Y la razón es porque tampoco lo conoce a Él. Es decir, tampoco lo entiende. Dios para el mundo es incomprensible, al igual que sus hijos. ¿Sí ve el paralelo? En el capítulo 2, versículo 29, los que han nacido de Dios hacen justicia como Él es justo. Y aquí en el versículo 1, el mundo no entiende a Dios y tampoco entiende a los que son nacidos de Dios. Es natural que tus hijos se parezcan a ti. Así también los hijos de Dios se parecen a Dios. Si tus hijos no tienen tus genes, no son tus hijos. Si el que profesa ser creyente no se parece a Dios, no son hijos de Dios. Y si no se parecen a Dios, entonces se parecen al mundo. Y son entendidos, aceptados por el mundo. Te pregunto retóricamente, ¿en tu vida te pareces más al mundo? ¿Eres aceptado y bienvenido por el mundo? Porque Juan dice que no. Al creyente, al que ha nacido de Dios, al que se parece a Dios, al que practica la justicia, al que goza de este amor inmensurable, hermoso, el mundo no lo entiende, no lo acepta, lo rechaza. Date cuenta. Pon en Facebook unas fotos tuyas de tu familia, unas fotos muy bonitas y la mitad de tus amigos te van a poner corazoncitos. Pon un pasaje bíblico. Expresa con tus propias palabras una verdad bíblica con convicción. Y me atrevo a decir que ni el 5% de tus amigos le van a dar like. ¿Por qué? Porque no te entienden. No entienden el lenguaje, lo rechazan. Lo rechazan. El mundo no entiende a los creyentes y así debe de ser. Así debe de ser, porque el creyente no se parece al mundo. Ese es un motivador
El amor de Dios. El amor de Dios es un motivador para el creyente. Veamos el siguiente motivador. Ahí en el versículo 2. El siguiente motivador es el futuro estado del creyente. El futuro estado del creyente. Versículo 2 del capítulo 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Así que ya vimos el gran amor de Dios, el cual nos motiva y nos alienta a seguir perseverando en el Señor. Y ahora aquí encontramos otro motivador. Este es el futuro estado de los creyentes. Juan usa una vez más la expresión amados, enfatizando así el amor que siente por ellos. La estrecha relación entre él y su audiencia. Esta palabra es usada 6 veces aquí en su carta. Y como ya he dicho anteriormente en estos mensajes de esta serie, esto apunta a el motivador de Juan al escribir. Este es el amor que él siente por ellos. Y creo que es importante decir que esto es lo que hace todo hombre de Dios. Esto es lo que hace todo hermano que ama a su otro hermano. Les habla las verdades de Dios, aunque parezcan duras. Hermano, examínate si es amor lo que te impulsa a exhortar a tu otro hermano. Y si no estás exhortando a un hermano que evidentemente está en pecado, es tal vez porque no le amas. Pero es que es el amor lo que nos impulsa a exhortarnos. Es el amor lo que le está impulsando a Juan a ser tan directo. No hay áreas grises para él. ¿Por qué? Él quiere ser claro, quiere ser preciso. Y puedes darte cuenta, es como en tu cara, te dice las cosas como son, pero al mismo tiempo te habla del amor de Dios. Creo que es un balance que todos necesitamos encontrar. A veces tenemos la tendencia a inclinarnos más hacia el amor y nos olvidamos de la exhortación. Pero para Juan, exhortar es amar. Lo mismo debería de ser para nosotros. Me atrevo a decir, porque Juan está escribiendo, está siendo inspirado por Dios, que para Dios exhortar es amar. Lo encontramos en la palabra de Dios. Dios, a quien toma por hijo, disciplina, dice el libro de Hebreos. Entonces, el amor que Juan tiene aquí para los suyos es ese motivador. Exhorta, reprende, amonesta, consuela. Entonces Juan, después de expresar su amor por los creyentes, Juan hace una declaración para introducir una maravillosa realidad. En esta declaración indica 2 realidades y un evento. 2 realidades y un evento. Ahí en el versículo 2. La primera realidad, véala ahí conmigo, es ahora somos hijos de Dios. Esa es la primera realidad. Esto ya lo vimos en el versículo anterior. Este es nuestro estado actual. Eso es lo que Juan quiere enfatizar. Hoy por hoy, este es nuestro estado actual. Hoy somos hijos de Dios. ¿Ok? La segunda realidad es esta. Aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. La realidad actual es que los creyentes somos hijos de Dios. Esto es ciertísimo y hoy gozamos del gran amor de Dios para con nosotros. Pero aún hay más. Esto no es todo. Juan, con una negación, comunica a su audiencia lo que no son actualmente, pero lo serán un día. Juan les está hablando de su futuro estado. No solo interior, sino físico. Juan les habla de la redención de sus cuerpos físicos y comunica esta redención por medio de un evento, la manifestación de Cristo. Juan les dice, ¿cuándo esto va a ocurrir? Véalo ahí conmigo. Dice, sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Como ya vimos, este evento de la manifestación de Cristo es el rapto de la iglesia. Ahí está en el versículo 28 del capítulo 2. Este evento es el que da inicio a la parusía, es decir, la venida de Cristo.
y todos los acontecimientos de este evento. Es en el rapto de la iglesia que los creyentes serán semejantes a Cristo. Esto sin importar si los creyentes están vivos o muertos. Todos serán transformados a la semejanza de Cristo. Te voy a pedir que vaya conmigo a 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 50. Primera de Corintios 15, 50. Dice, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Notemos en este pasaje la necesidad de la transformación. En versículo 50 dice, este cuerpo corrompido por el pecado no puede ni heredará el reino de Dios. No puede. En nuestro estado actual no se puede. En el versículo 51 dice, notemos también que esto es nuevo. Esto es algo nuevo. En la metanarrativa de la Biblia, es decir, en toda la historia de la Biblia, esto no había sido enseñado con tanto lujo de detalles. Pablo dice que esto es un misterio, es decir, es un secreto revelado. Los detalles de esta revelación son estos, que no todos estarán muertos en el rapto, habrán creyentes que estén vivos, pero que cada uno de los creyentes serán transformados. Esta palabra transformados tiene la idea de un cambio radical, una alteración radical desde raíz. La naturaleza de algo es cambiada. Esa es la idea de este verbo, que se traduce como transformados. Esto es lo que Dios hará en ese día. Nos dará un cuerpo incorruptible, un cuerpo sin pecado. Piensa eso por un momento. A partir de ese día, tú como creyente no pecarás más. Yo he estado meditando esto y no me cabe eso en mi cabeza. Habrá un momento, es certero, es seguro, donde tendré un cuerpo nuevo, el cual no existirá pecado. Estaremos libres del poder del pecado. Hoy por hoy, como creyentes, peleamos con nuestra carne. Nuestro espíritu ha sido regenerado. Hemos sido nacidos de nuevo. Eso ya es un hecho. Por eso Dios nos llama hijos. Lo acabamos de ver. Pero eso no es todo, dice Juan. Habrá un tiempo donde no solo has sido regenerado en tu interior, en tu parte inmaterial, sino tu parte material. Tendrás un cuerpo nuevo y por primera vez en toda tu existencia, no habrá pecado en ti. Eso es fabuloso, hermanos. El creyente anhela ese estado. Lo desea más que el oro y que la plata. Yo no sé usted, pero es cansado. Es frustrante caer en pecado como creyentes. Pero llegará ese tiempo donde tu obediencia será perfecta. Hoy no lo es, por eso estoy aquí exhortándote. Por eso me exhorta a mí la palabra de Dios, para que yo sea obediente. Por eso al sentarme en el servicio, el pastor nos va a predicar exhortándonos a la obediencia. ¿Por qué? Porque no somos obedientes. Pero llegará un día donde serás 100% obediente a Dios. Perfecta obediencia. Y también tu amor para con Él será perfecto. Perfecto. Ahí en el versículo 52 podemos notar también que el rapto ocurrirá en un instante. Los creyentes que han muerto
serán los primeros en resucitar y luego los creyentes que estén vivos serán transformados. Ese es el orden, los que han muerto en Cristo. Ellos serán levantados y Dios es poderoso para hacer esto, les dará un cuerpo nuevo y los que estemos, si estamos vivos, seremos transformados. El rapto de la iglesia es completamente seguro, es decir, es un evento certero. Juan comunica esto al decir, sabemos que Cristo se manifestará. Esto tomará lugar en el tiempo y en el espacio. No sabemos el día ni la hora, pero podemos estar seguros que sucederá. Esto en realidad es esperanzador. Este elemento era parte de la predicación apostólica. Pablo lo usa para animar a los creyentes, para motivarlos. Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses 4:13. Él usó este mensaje para motivar, animar a los creyentes. Hermanos, especialmente en estos días donde el eclipse hace una semana que pasó, hay una guerra a punto de estallar en el Medio Oriente y salen todos los falsos maestros a decir y tratar de averiguar cuándo, el día y la hora que Cristo ha de venir por su iglesia. Sepa que son falsos maestros, porque la Biblia nos dice claramente que ninguno sabe el día ni la hora. Dios no nos ha mandado a buscar una fecha, una hora. Nos ha mandado a prepararnos. Eso es lo que estamos estudiando el día de hoy. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18 dice. Escuche el lenguaje. Me encanta ver lo que los autores de la Biblia, puedo ver sus intenciones, puedo ver su anhelo, puedo ver su amor. Escuche esto, pero no queremos, hermanos. Pablo tiene el deseo de comunicar esta verdad porque sabe que esta verdad motiva al creyente. Él no quiere por ningún motivo que su audiencia deje de escuchar esto. Esto es importante. Él dice, pero no queremos, hermanos, que ignoren de los que duermen. Acerca de los que duermen. Duermen es una manera, es un eufemismo para denotar que alguien ha muerto. Es una manera muy cordial y amable de decir que alguien ha muerto. Eso es un eufemismo. Para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. ¿Quiénes son esos demás? Es el mundo. Es el no creyente. Ellos tienen tristeza cuando alguien muere. Ellos tienen desesperanza. No tú. Tú no. Tú eres un creyente. Tú tienes esperanza. Tú tienes esperanza. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Hablando del rapto. Versículo 15. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, ¿escuchó eso? Permanezcamos hasta la venida del Señor. Es exactamente lo que Juan está diciendo. Permanezcan en el Señor hasta su venida. Y Pablo está diciendo lo mismo a los tesalonicenses. Que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, esto condiciona, hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. Versículo 16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos, y una vez más, escuche el énfasis, y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con Él siempre. Por tanto, escuche esto, confórtense unos a otros con estas palabras. Hermano, estas palabras son de motivación, son de ánimo. Esto debería de impulsarte.
Ciertamente esto es un mandato. Juan está mandándole a su gente, a los suyos, a los creyentes, como yo te estoy exhortando hoy, a que perseveres en el conocimiento de Cristo, a que perseveres practicando la justicia. Pero no es que vas a hacer esto a regañadientes. No es que vas a hacer esto porque te están jalando y forzando. No, tenemos motivadores fuertes. El amor de Dios. Dios nos ama de una manera inimaginable. Es difícil para nosotros captar la calidad de amor con la que Dios nos ha amado. Somos amados, hermanos. No somos enemigos de Dios. Somos sus hijos. Ahí está un motivador y aquí está el otro. Un día tendremos un cuerpo incorruptible. No pecaremos más. Yo espero, hermano, que tu corazón anhele esto. Oro para que el Señor ponga este anhelo, este deseo, y que sea esto lo que te impulse a vivir como un creyente, perseverando. Hay algunos hermanos que no creen en esta doctrina del rapto, porque dicen que la palabra rapto no está en la Escritura. Y es cierto, la palabra rapto no está en la Escritura. Tampoco la palabra Trinidad, y creemos fuertemente en la Trinidad. Y creo yo que hay suficiente argumento bíblico para decir que esto es certero. Por ejemplo, en el versículo 17 de 1 Tesalonicenses, Pablo dice que seremos arrebatados. Arrebatar viene de la raíz griega harpazo. Este es un verbo futuro en voz pasiva indicativo. Es decir, el arrebatamiento es una acción futura que sin duda sucederá. Ese es el indicativo, eso es lo que indicativo significa. Asevera que una acción va a suceder. Este será llevado a cabo por Dios porque es voz pasiva. Los creyentes no se arrebatan a sí mismos, son arrebatados por alguien más. Esa es la voz pasiva. Y el verbo harpazo tiene la idea de tomar algo o alguien por la fuerza. Esa es la idea detrás de este verbo. Y tiene un propósito este verbo, de mover a una persona del lugar. Este verbo es usado 15 veces en el Nuevo Testamento y en cada ocasión denota tomar algo o alguien por la fuerza. Se traduce como conquistar por la fuerza, saquear, arrebatar, forzar. Por ejemplo, hay un pasaje en 2 Corintios 12:2, no tiene que ir para allá, pero Pablo, expresando su experiencia espiritual cuando fue arrebatado al cielo, dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, dice, no sé si en el cuerpo, o no sé si fue fuera del cuerpo, Dios lo sabe, ya no se acuerda Pablo qué fue cómo sucedió. Dice, el tal fue arrebatado, ahí está la misma palabra, harpazo, hasta el tercer cielo. Vemos que esto es posible. Hay ejemplos bíblicos, es bíblico. Esto fue lo que le sucedió a Enoc en el Antiguo Testamento, Génesis 5:24, y a Elías en 2 Reyes 2:11. Así que aunque la palabra rapto no está, tenemos argumentos bíblicos que hablan del rapto. Hablan del rapto. De vuelta a Juan. Él termina el versículo 2 dando la explicación del por qué nuestra transformación corporal. Él dice, y véalo ahí conmigo, porque lo veremos como Él es. Hermanos, la razón de que nuestros cuerpos sean glorificados es para ver la gloria de Dios en Cristo Jesús. Para verlo tal como Él es. Esto es imposible en nuestra condición actual. Esto es imposible para los creyentes hoy. Pero en ese día será posible. Veremos todo el resplandor de la gloria de Dios en Cristo. Esta es la razón por la cual Él nos tomará a la fuerza, el rapto. Esto Él lo expresó en Juan 17:24. Escucha con atención el deseo de Cristo y su propósito. Escúchalo. Juan 17:24. Ese es el capítulo que expresa la oración sumo sacerdotal de Cristo. Juan 17. Dice, Padre,
quiero que los que me has dado estén también conmigo, donde yo estoy. Vea el deseo de Cristo para usted. Si eso no mueve su corazón, no sé qué lo hará. Para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Pregunto, ¿no es esto maravilloso? Jesucristo nos anhela con Él, para que le admiremos y le alabemos, para que veamos su gloria, pues Él es digno de ser alabado. No hay nadie más hermoso y magnífico que Cristo. Él es nuestro bien mayor. ¿Acaso esta clase de amor y deseo de parte de Dios para los creyentes no funciona como un motivador? Yo digo que sí. Yo respondo a esto con un gran amén. Los creyentes entienden estos motivadores que acabamos de estudiar. El gran amor de Dios y nuestro estado físico futuro, la transformación de nuestros cuerpos, y responden coherentemente. Responden coherentemente a esto. Y esto me lleva a mi último punto. La respuesta a la esperanza bienaventurada. Versículo 3. Subtítulo: Vidas santas. Vidas santas. Véalo ahí conmigo. Juan 3:3. Primera de Juan 3:3. Todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Todo creyente verdadero tiene esta esperanza en Él. Todo creyente verdadero espera esto, anhela esto. Esto es un hecho. Quien llamándose creyente no tiene esta esperanza en Él, no es un creyente. El creyente anhela la venida de Cristo. Lo espera. Y como resultado responde coherentemente. Se purifica a sí mismo. Viven vidas en santidad. No viven en la mundanalidad. No viven en el pecado. Luchan por vivir vidas santas.